Ecos del linaje maldito. Crónicas de lo invisible, prólogo. El velo descorrido, la noche, tiene una forma particular de asentarse sobre el mundo, no solo como una ausencia de luz, sino como un peso denso y húmedo que parece comprimir los pensamientos. En los rincones donde la razón no alcanza a iluminar, la realidad se vuelve maleable. Existe un velo, una membrana invisible y delicada que separa lo que podemos tocar de aquello que solo podemos sentir en el erizarse de los vellos del brazo o en ese frío repentino que nos corta el aliento. Hay familias que nacen con ese velo rasgado. Para ellos, el silencio nunca es absoluto y la soledad es una ilusión. Las historias que siguen no son meros cuentos para entretener el insomnio. Son ecos de realidades paralelas. Testimonios de encuentros con lo inexplicable que quedaron grabados en la piel y en el alma de quienes no tuvieron más remedio que mirar a los ojos a la oscuridad. El rostro de la ausencia. El aire en el aeropuerto de La Habana en 1960 era una mezcla sofocante de combustible, salitre y la angustia de las despedidas. Molly, una joven cuya sensibilidad parecía estar siempre a flor de piel, caminaba junto a sus pastres, escoltando a su hermano mayor hacia lo desconocido. Entre ellos siempre había existido un hilo invisible, una conexión que iba más allá de la sangre. Se entendían con la mirada. Compartían los miedos antes de que estos se convirtieran en palabras. Su hermano, un hombre joven y lleno de ideales, se había graduado recientemente como maestro. Su destino era Vietnam, una tierra lejana envuelta en brumas de conflicto y misterio. Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, el bullicio de los pasajeros y el rugido de los motores de hélice creaban un caos ensordecedor. Pero para Molly, el mundo se volvió repentinamente silencioso. Al llegar a la base de la escalerilla del avión, su hermano se giró para dar el último adiós. Fue en ese preciso instante cuando el corazón de Molly se saltó un latido. Al mirarlo, no vio la sonrisa valiente de su hermano, ni sus ojos llenos de esperanza. Lo que vio fue una imagen distorsionada, aterradora. El rostro de su hermano se tornó de un rojo encendido, violento, y sus facciones se desdibujaron, volviéndose borrosas, como si una mano invisible estuviera borrando su existencia del plano físico. ¿Y si nunca lo vuelvo a ver? El pensamiento la golpeó con la fuerza de una masa. Sacudió la cabeza, tratando de alejar la premonición. Se obligó a atribuir la visión al calor sofocante y a la tristeza de la partida. Sin embargo, mientras el avión se perdía en el azul del horizonte caribeño, una gélida certeza se instaló en la boca de su estómago. Pasaron los meses. La casa en Cuba se llenó del aroma a papel viejo y tinta de las cartas que llegaban desde el sudeste asiático. Él escribía sobre la humedad de la selva, sobre sus alumnos, sobre la nostalgia de la familia y de su esposa, que esperaba un hijo en la isla. Pero las cartas no lograban calmar la inquietud de Molly. Una noche de diciembre, el frío inusual de la temporada se filtró por las rendijas de las persianas de madera. Molly cayó en un sueño profundo que se sintió más real que la vigilia. Se encontraba en un muelle envuelto en una niebla espesa. El sonido del agua golpeando los pilotes era rítmico, casi hipnótico. De la bruma emergió la silueta de un gran barco de carga. Entre los hombres que desembarcaban, reconoció a su hermano. «¿Qué hiciste? ¿Por qué te trajeron en barco?», le preguntó Molly en el sueño, sabiendo que los funcionarios de su rango normalmente regresaban por aire a menos que algo hubiera salido mal.
Su hermano la miró con una tristeza infinita. Sus ojos parecían huecos, carentes de la chispa que recordaba. Me pusieron a cuidar un laboratorio, Molly, respondió él con una voz que parecía venir de muy lejos. Me quedé dormido. Explotó todo. No quedó nada. Molly despertó con el sudor frío empapándole la frente. Las palabras de su hermano resonaban en su habitación como una advertencia. Intentó convencerse de que era solo la ansiedad por su seguridad, pero la precisión del sueño era quirúrgica. A principios de marzo, la atmósfera en la casa se volvió opresiva. Los pájaros dejaron de cantar en el jardín de Molly y un silencio denso se apoderó de las habitaciones. Fue entonces cuando tuvo el segundo sueño, el definitivo. No había niebla esta vez, solo una claridad cruda y estéril. Estaba en una habitación de hospital de paredes color verde menta, un tono nauseabundo que parecía absorber toda la luz. En el centro, sobre una camilla metálica, yacía un cuerpo. Era su hermano. Estaba vestido con una bata de un color rosa pastel grotesco, que contrastaba violentamente con la palidez cenicienta de su piel. Tenía vendas blancas y gruesas envolviéndole el pecho y la cabeza, ocultando heridas que Molly no quería imaginar. Molly se despertó gritando, con el sabor del hierro en la boca y el sonido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Sus padres corrieron a su habitación, encontrándola en un estado de pánico absoluto. Solo es un sueño, hija. La distancia te está jugando una mala pasada, le decían, pero sus propios ojos reflejaban una duda creciente. El 13 de marzo, Molly se sentó frente a una hoja de papel en blanco. Sentía la urgencia de escribirle a su hermano, de gritarle a través de la tinta que tuviera cuidado, que regresara. Pero su mente estaba bloqueada. Las palabras se deshacían antes de llegar a la pluma. Miró el calendario, 13 de marzo. Un número que pesaba como el plomo. No pudo escribir nada. Esa madrugada, el 14 de marzo, el silencio de la casa fue roto por un sonido que heló la sangre del padre de Molly. Desde el árbol frente a su ventana, el graznido desgarrado y metálico de lo que parecían ser cuervos llenó el aire. Era un sonido de muerte, persistente y lúgubre. Lo extraño era que, a pesar del volumen ensordecedor que él percibía, nadie más en la casa escuchó a las aves. Eran heraldos enviados para un solo par de oídos. 2 días después, el 15 de marzo, un oficial uniformado tocó a la puerta. El sobre que entregó contenía la noticia que Molly ya llevaba grabada en el alma. Su hermano había muerto. La versión oficial hablaba de disparos en el pecho y la cabeza. Se murmuraba sobre presiones insoportables en su labor, sobre un error que no pudo perdonarse. El mismo día que el mundo recibía la noticia de su muerte, en otra parte de la isla, nacía su hija, un pequeño rayo de luz en medio de una oscuridad absoluta. Cuando el cuerpo finalmente regresó a Cuba meses después, Molly se armó de valor para entrar en la sala funeraria. Al abrirse el ataúd, el tiempo se detuvo. Allí, bajo la luz mortecina, estaba él. El rostro, antes borroso y rojo en su visión del aeropuerto, ahora estaba oculto por vendas blancas que rodeaban su cabeza y su pecho. Exactamente igual que en el sueño de la habitación verde menta. La bata, las vendas, el silencio. Todo coincidía con una precisión aterradora. Molly comprendió entonces que el amor y la sangre son conductores de una energía que no conoce de distancias ni de muerte, y que a veces
El destino nos permite ver el final del camino mucho antes de llegar a él, no para cambiarlo, sino para prepararnos para el vacío. 2. La invitada de la cumbre, la montaña se alzaba frente al pueblo como un gigante dormido, cubierta por una vegetación densa que susurraba secretos bajo el viento nocturno. En la cima, donde el aire era más fino y frío, se encontraba el viejo cementerio, un lugar de lápidas carcomidas por el líquen y ángeles de piedra que parecían vigilar el valle con ojos ciegos. Era una noche de verano, pero el calor no llegaba hasta las laderas de la montaña. Un grupo de 8 amigos, impulsados por la valentía efímera que otorgan la juventud y unas cuantas botellas de alcohol, decidieron que el plan perfecto para combatir el aburrimiento era subir hasta las puertas del camposanto. Entre ellos estaban Marina y Nagor, 2 jóvenes que, aunque escépticas, sentían un ligero hormigueo de aprensión mientras ascendían por la carretera empinada y oscura. «Es solo un montón de piedras y huesos», decía Mateo, el más ruidoso del grupo, tratando de ocultar que el crujido de las ramas bajo sus pies lo hacía saltar. Al llegar a la cima, la vista del pueblo iluminado abajo era espectacular, pero las puertas de hierro del cementerio, cerradas con una cadena pesada, emanaban una energía que no invitaba a la contemplación. Sin embargo, el desafío estaba lanzado. Encontraron un hueco en la verja lateral, donde el metal se había doblado por el tiempo o por manos desesperadas. Uno a uno, se filtraron hacia el interior. El aire allí dentro olía distinto, a tierra húmeda, a flores podridas y a un frío estático que parecía emanar del suelo mismo. Estaban celebrando su hazaña entre susurros cuando el silencio se volvió repentinamente denso. «Esperen». «¿Dónde está ella?», preguntó Nagore, contando las siluetas en la penumbra. Faltaba una de las chicas. El pánico que hasta entonces había sido un juego se tornó real. Salieron rápidamente por el hueco de la verja, pensando que ella se habría quedado atrás por miedo. Pero el camino exterior está desierto. La montaña estaba en silencio. «Tenemos que entrar de nuevo». «Debió perderse entre las tumbas», propuso Marina, aunque su voz temblaba. Se dividieron en parejas. Marina y Nagore caminaron por un sendero estrecho, flanqueado por mausoleos que proyectaban sombras alargadas y deformes bajo la luz de la luna. El eco de sus propios pasos las ponía nerviosas. Tras 10 minutos de búsqueda frenética, la luz de su linterna iluminó una figura al final del pasillo de nichos. Era su amiga. Estaba de pie, completamente inmóvil, frente a una tumba antigua cuya lápida estaba tan desgastada que no se podía leer el nombre. Su espalda estaba rígida y su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. «Por fin, nos pegaste un susto de muerte. ¿Qué haces aquí sola?», exclamó Marina, acercándose. Su amiga no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz no sonaba como la de siempre. Era monótona, desprovista de emoción, como si estuviera hablando desde un trance profundo. «La he visto en la puerta», susurró sin apartar la vista del mármol frío. «Me ha dicho que la siga hasta aquí». Cuando finalmente se giró hacia ellas, Marina y Nagore soltaron un grito ahogado. El rostro de su amiga estaba transformado. Sus ojos parecían más grandes, fijos, con una expresión de vacío absoluto, y su piel tenía una palidez cerúlea. No era una expresión de miedo, sino una de ausencia total, como si su conciencia hubiera sido desplazada por algo más. La tomaron de los brazos y, prácticamente arrastrándola,
la sacaron del cementerio. El resto del grupo las esperaba afuera, rodeados por ruidos extraños que venían del bosque. Pasos pesados sobre las hojas secas y un silbido que no parecía provocado por el viento. Huyeron montaña abajo, refugiándose en la casa de Marina. Payos padres estaban de viaje. Al cruzar el umbral, la amiga que se había perdido pareció despertar. Miró a su alrededor con confusión, sin recordar nada de lo sucedido desde que entraron al cementerio. Sin embargo, su cuerpo no había olvidado el encuentro. Empezó a temblar violentamente y, de repente, comenzó a gritar con una desesperación desgarradora. «Ella me necesita que la ayude a salir», gritaba, mientras intentaba volver a la puerta principal con una fuerza sobrehumana. Tuvieron que sujetarla entre varios hasta que, exhausta, se sumió en un sueño agitado. Los amigos, aterrorizados, se marcharon a sus casas en cuanto amaneció, dejando a Marina y Nagore solas en la vivienda silenciosa. Para intentar calmar los nervios, las dos jóvenes en Nalanda en el sofá del salón y pusieron una película de risa, buscando en el humor un escudo contra el horror de la noche anterior. Pero el escudo era delgado. En un momento de la madrugada, Marina se levantó para ir a la cocina por un vaso de agua. El pasillo estaba en penumbra. De repente, desde el salón, Nagore escuchó un grito desgarrador. «¡Nagore!». La joven corrió hacia la cocina, encontrando a Marina temblando junto al fregadero. «¿Qué pasa? ¿Por qué me has gritado?», preguntó Nagore con el corazón en la garganta. Marina la miró con los ojos desorbitados. «Yo no he dicho nada. Yo no he gritado tu nombre». El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe seco en el piso de arriba. Nagore, armada con un valor que no sabía que poseía, subió las escaleras hacia la habitación de los padres de Marina. La ventana estaba abierta y las cortinas bailaban como fantasmas bajo la brisa nocturna. «Marina, ven aquí», susurró Nagore. Cuando Marina llegó a la habitación, se quedó paralizada en el marco de la puerta. Su mirada se fijó en la ventana. Nagore no veía nada más que la oscuridad del exterior, pero Marina estaba viendo algo que la estaba quebrando por dentro. «Es ella», susurró Marina con la voz rota. «Hay una niña en la ventana. Está intentando entrar». Marina describió lo que veía. Una niña de cabellos largos y oscuros que le caían sobre el rostro con una túnica sucia y desgarrada. Lo más aterrador era que estaban en un piso alto. Era físicamente imposible que alguien estuviera allí afuera. «Me pide ayuda, Nagore. Dice que la deje entrar, que tiene frío». Nagore comenzó a sacudir a su amiga, gritándole que despertara, que allí no había nada. Tras unos segundos de angustia, el aire en la habitación pareció aligerarse y la figura desapareció de la vista de Marina. Desde esa noche, el grupo de amigos nunca volvió a ser el mismo. El escepticismo murió en aquella cumbre. Marina sigue teniendo pesadillas con la niña de la ventana, una presencia que parece haber encontrado un puente a través de aquel juego inocente en el cementerio. Aprendieron de la manera más dura que cuando uno entra sin permiso en la casa de los muertos, corre el riesgo de que algo decida seguirte a la tuya. 3. La guardiana de los olvidados. En un pequeño pueblo donde las tradiciones se entrelazan con las raíces de los árboles antiguos, vivía una mujer que todos conocían y respetaban. No era una bruja de cuentos de hadas, con verrugas y escobas, sino una mujer de ojos profundos y manos callosas por el trabajo en la tierra. La bisabuela de Katia era una bruja de hierbas.
una sanadora que comprendía el lenguaje secreto de las plantas. En su viejo libro de cuero guardaba fórmulas para curar fiebres, aliviar dolores del alma y, según se decía, protegerse de aquello que no tiene nombre. Este linaje de sensibilidad no se detuvo con ella. Como una corriente subterránea, el don saltó una generación para manifestarse con fuerza en la madre y la tía Katia. Su tía tenía el don de la premonición a través de los sueños, viendo la partida de los seres queridos antes de que ocurriera. Su madre, por otro lado, poseía una percepción visceral de las energías. Podía sentir la mancha de la maldad o la luz de la bondad en una persona con solo estar en la misma habitación. Katia creció escuchando estas historias, pero nunca pensó que ella sería la siguiente en la línea de sucesión, hasta que cumplió los 9 años. Era una tarde gris y Katia se encontraba sola en casa. La propiedad era antigua, de techos altos y pasillos que siempre parecían estar en sombras. Había una habitación al fondo, el cuarto de juegos, que Katia evitaba siempre que podía. Era un lugar poblado por muñecas. Nancys de ojos fijos, Barbies de sonrisas congeladas y la joya de la corona, una muñeca de tamaño real llamada Sandra. Sandra era inquietante. Tenía la misma estatura que Katia, vestía ropa de niña de verdad y su cabello sintético era tan realista que a veces parecía moverse con la frisa. Katia estaba en el salón viendo la televisión cuando un estruendo metálico resonó desde el cuarto de juegos. Armada con la curiosidad temeraria de la infancia, se dirigió al fondo del pasillo. Al entrar, vio que un cuadro de gran tamaño que representaba una escena de La Bella y la Bestia estaba tirado en el suelo lejos de la pared donde solía colgar. El clavo seguía intacto, firme. «Qué raro», murmuró. Recogió el cuadro y lo colgó con cuidado. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia afuera, el cuadro salió despedido de la pared. Volando por el aire, como si una mano invisible lo hubiera arrancado con furia, aterrizando a varios metros de distancia. El corazón de Katia empezó a latir con una fuerza inaudita. «¿Hay alguien ahí?», preguntó, aunque sabía que estaba sola. En lugar de una respuesta física, el aire alrededor de ella se volvió gélido. Una presión invisible comenzó a cerrarse sobre sus hombros. De repente, una voz suave, pero cargada de una distorsión antinatural, flotó en el aire. Parecía la voz de una chica joven, pero las sílabas se arrastraban como si fueran pronunciadas por alguien que ha olvidado cómo hablar. Katia sintió que debía mirar hacia arriba. Sandra, la muñeca de tamaño real, estaba sentada encima de un armario alto, con la cara dirigida hacia la pared, tal como Katia la había dejado semanas atrás. Mientras la observaba, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Lentamente, con un sonido de plástico rozando madera, la cabeza de la muñeca comenzó a girar. No fue un movimiento natural, fue rítmico, mecánico. La cabeza de Sandra rotó 180 grados hasta quedar frente a Katia. Sus ojos de cristal, carentes de vida, parecieron enfocarse directamente en la niña. Katia intentó correr, pero sus pies se sentían como si estuvieran enterrados en cemento. Una fuerza opresiva la mantenía clavada al suelo. «He vuelto», susurró la voz, ahora saliendo claramente de la dirección de la muñeca. «¿Me has echado de menos?». El terror rompió el bloqueo. Katia logró zafarse y corrió hacia el salón, encerrándose y pegando la espalda contra la puerta. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Entonces empezaron los pasos, tac, tac, tac.
Eran pasos deliberados, recorriendo el pasillo. Las puertas de la casa empezaron a abrirse y cerrarse rítmicamente. Clac, boom, clac, boom. Katia se hizo un ovillo en el suelo tapándose los oídos. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta del salón. A través de la madera pudo escuchar una respiración. No era una respiración humana, era un sonido ronco, pesado, como si los pulmones estuvieran llenos de líquido o tierra. «Te veo, Katia», dijo la voz distorsionada. «Siempre te he visto». En ese momento, un recuerdo enterrado emergió en la mente de la niña. Esa voz, esa sensación de ser perseguida, la habían acompañado en sus sueños desde que tenía memoria. No era una entidad nueva, era una sombra que la reclamaba como propia. Días después, su madre, comprendiendo que el linaje había despertado en su hija, llamó a un especialista en lo oculto. No fue un exorcismo ruidoso, sino una sesión de entendimiento y protección. Fue allí donde Katia supo la verdad. No estaba maldita, ni loca. Su don era el más raro de la familia. Ella era un faro para las almas atrapadas, aquellas que no encontraban el camino y se aferraban a lo que fuera para ser escuchadas. Hoy, Katia es una mujer adulta. Sandra y las otras muñecas desaparecieron hace mucho, pero las voces y las presencias continúan. Ha aprendido a vivir con ellas, a poner límites, a usar las enseñanzas de su bisabuela para no ser consumida por la oscuridad que ayuda a transitar. El don familiar es una carga pesada, pero también es un recordatorio de que somos mucho más que carne y hueso, y que en el tejido de la existencia, algunos estamos destinados a ser los guardianes de los que se quedaron atrás. Epílogo. La lección de la sombra, las historias de Molly, de Marina y de Katia se entrelazan en un tapiz de advertencias. Nos recuerdan que el mundo no es solo lo que vemos bajo la luz del sol. Existe una herencia en la sangre, una memoria en los lugares y una persistencia en el espíritu que desafía toda lógica. Quizás la próxima vez que sientas un frío repentino en una habitación vacía o que veas un rostro familiar en un sueño demasiado vívido, no lo ignores. El velo es fino y a veces solo hace falta un susurro para que el otro lado responda. Porque al final las historias paranormales no son sobre los muertos, sino sobre cómo los vivos aprendemos a convivir con el misterio eterno de lo invisible.